Bienvenidos a un nuevo episodio de Eterno Podcast. A continuación los dejo con la entrevista que le realicé al pastor Samuel Sánchez Armenta, pastor de la primera iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús en Culiacán, Sinaloa. En esta ocasión tuve la oportunidad de platicar sobre su testimonio de vida y llamado al ministerio pastoral, así como el legado e influencia de la iglesia apostólica en México. Una entrevista que no te puedes perder. Hola, bienvenidos a un episodio más de Eterno Podcast. Estoy muy contento en este momento de poder traerles a ustedes un nuevo episodio, el episodio número 18 ya de esta segunda temporada de Eterno Podcast, donde hemos tenido muchos invitados. Hemos podido compartir experiencias, conocimientos, historias de vida, y en esta ocasión estoy muy contento porque tenemos a un nuevo invitado, el pastor Samuel Sánchez. Pastor, bienvenido. Me da mucho gusto poder platicar con usted en este momento. Estoy seguro que va a ser una buena charla. ¿Y qué le parece si pues se presenta, nos da la bienvenida, unos saludos para dar inicio a esta charla? Gracias, Daniel. Muy amable. Es un placer para mí estar aquí con ustedes, acompañándoles en este proyecto que seguramente está siendo de gran bendición para quienes están siendo alcanzados a través de ustedes, de este ministerio. Y los felicito, en primer lugar, por esta iniciativa de poder compartir las buenas nuevas de salvación, porque cada vez que un hijo de Dios comparte su historia de vida, ahí está el Señor presente y está su mano también, pues salvadora. Así que cada episodio de este podcast eterno, pues tiene esa finalidad de exaltar el nombre de Dios y la salvación que Él ha dado a nuestra vida. Así que me siento muy bendecido de estar con ustedes y deseo que este proyecto Dios lo use para continuar expandiendo su reino en la tierra, y gracias por animarse, por la valentía de invitarnos para estar aquí con ustedes. Es un privilegio, Daniel. Muchas gracias, y precisamente lo que nos cuenta de las historias. Y me gustaría que empezáramos este episodio hablando de cómo el Señor lo alcanza. Sin duda, cada persona que está en los caminos del Señor tiene su propia historia, y Amén. el Señor es tan personal, ¿no? Que llega de una manera muy particular, en circunstancias muy especiales, en momentos muy oportunos, porque sabemos que el Señor siempre llega en el momento oportuno, ni tarde ni temprano. Llega en el momento que Amén. tiene que llegar. ¿Por qué no nos cuenta un poquito cómo el Señor lo alcanza, sus primeros pasos en la vida cristiana? Y por ahí a lo mejor nos habla del llamamiento al pastorado, Amén. al servicio. Amén. Sí, con mucho gusto, querido Daniel. Mira, pues a mí el Señor me alcanzó desde la eternidad. Claro. Yo nací en un hogar cristiano, de hecho, todavía mejor, en un hogar pastoral. Mis padres fueron pastores. Ellos, pues sí, vivieron una historia impactante, se puede decir, en el buen sentido de la palabra, respecto a la transformación. Ellos eran provenientes de un lugar, de una familia que no conocía al Señor. Y entonces ellos fueron la primera generación que aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador. Para cuando mi hermano y yo nacimos, ellos ya tenían 13 años de casados y ya estaban trabajando en el ministerio pastoral también, y no podían engendrar familia. Después de 13 años y de muchas oraciones de hombres de Dios, de ellos mismos clamando al Señor por familia, nació mi hermano mayor, y posteriormente nací yo. Y los dos tuvimos entonces el privilegio de nacer en un hogar cristiano y pastoral. Y tuvimos la oportunidad también de mirar la mano del Señor, pues manifestándose en nuestra vida familiar, en nuestro hogar. Fue una experiencia muy bonita. Los dos, mi hermano Fanuel y yo, servimos al Señor. No tuvimos necesidad de conocer, diríamos, las profundidades del pecado. Sí, el pecado es inevitable, no practicarlo en algún momento, no ser influenciado por él, pero caminar o andar en las profundidades de la maldad por la gracia de Dios. Mi hermano y yo a muy temprana edad decidimos entregarle nuestra vida a Cristo.
Yo digo porque de los dos, él siempre fue un poco más serio, más centrado, más escolarizado, que yo fui más inquieto. Y pero ninguno de los dos nos vimos involucrados en problemas así de tentación fuerte, de empantanarnos en el mundo. Gracias a Dios que no. Y algo que los dos coincidimos es que siempre vimos un testimonio de congruencia en la vida de nuestros padres. Claro. Para nosotros fue determinante eso, siendo que nuestro papá, sobre todo como predicador de la palabra, pues siempre lo que mirábamos en casa era lo que se enseñaba en la congregación, y a la inversa, lo que se enseñaba frente a la congregación era lo que se vivía en casa. Entonces fue como un abrazo, diríamos, yo siempre lo he dicho así, fue como un abrazo de Dios, aún desde antes de nacer, porque Claro. pues ya para cuando nacimos el contexto familiar cristiano estaba dado, pues para que nosotros viviéramos en él, así cual la palabra del Señor dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y aquí estamos, tengo por la gracia de Dios 52 años de vida, y esos 52 años caminando, puedo decir, en él. Y luego otra cosa, entrando a lo que tú decías, Sí. tuve el privilegio además yo de nacer en una casa pastoral. Cuando mi mamá nació, no sé si la emoción o me hizo falta interés, porque ya mi madre descansa en el Señor. Ujú. Pero no sé con exactitud, lo cierto es que mi mamá no alcanzó a ir a un hospital, a Cruz Roja. Yo nací literalmente en una casa pastoral. Ahí tuvieron que llamar a la partera. No sé si sería el deseo de mis padres, pero ahí llegó la partera y ella ayudó a mi madre en el proceso del alumbramiento, y nací literalmente en una casa pastoral. Entonces yo les digo que soy pastor de nacimiento. Claro, definitivamente. Y hermano, sin duda, algún momento de su vida Dios lo llama al ministerio. Amén. Es decir, es inevitable no pensar en la influencia que sus padres tuvieron siendo Amén. pastores, ¿no? Pero hay un momento en que Dios le llama, ¿no? Y atiende al llamado del ministerio del Señor a su vida. Cuéntenos un poquito de ese momento que sin duda fue un parteaguas en su vida. Así es. Gracias, querido Daniel. Mira, pues es un poco sui generis mi historia, porque yo comencé a predicar en la ciudad de Guasave. Mi papá pastoreó, cuando nacimos, mi hermano Fanuel y yo, ellos pastoreaban en la ciudad de Los Mochis. Okay. Luego fueron enviados a pastorear a la ciudad de Guamúchil, y de ahí fueron enviados a Guasave, donde nos tocó vivir buena parte de nuestra infancia. Durante 8 años ellos pastorearon ahí en Guasave, pero ya Dios nos perdonó, gracias a Dios. Oh, una ciudad hermosa y una iglesia del Señor preciosa ahí en la ciudad de Guasave. Pero ahí hice mis pininos, pudiéramos decir, como a eso de los 6, 7 años empecé a predicar en los cultos infantiles. Ok. Muy, muy chiquito, apenas hablaba, pero como que para mí fue algo muy natural. Te decía yo ahorita esa expresión, siento como que Dios me abrazó y, como le dijo a Jeremías, me llamó al ministerio pastoral. Ciertamente a Jeremías le dijo: desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre, yo ya te conocía, y además había establecido un propósito para tu vida, te había dado como profeta a las naciones. Yo me identifico mucho con esa parte vivencial de Jeremías, porque creo yo que nuestro Dios, decía mi mamá, tenía una frase que cuando nos regañaba porque no hacíamos bien las cosas, como fuimos 2 varones, nos enseñó a barrer, a trapear, y cuando no quedaban las cosas como a ella le gustaba, nos decía: mi hermano y a mí, ustedes hacen las cosas a tontas y a locas. Pero yo creo que nuestro Dios no lo hace así, todo lo tiene de manera perfectamente concatenado, lo tiene ya establecido en su propósito eterno, y yo creo que mi vida así es, ha encajado en los propósitos de Dios de esa manera. Entonces para mí fue muy natural que se fuera dando
desde mi nacimiento, como te decía, Sí. yo al creer en Dios, al creer en sus propósitos, no creo que haya sido casualidad. Claro que no. Desde el momento en que Dios me prestó la vida por su soberana voluntad, que permitió que naciera en un hogar cristiano y particularmente pastoral, como que para mí el ir decantando el resto de la historia de vida fue precisamente así, fue sumamente natural mi deseo de predicar. Entonces desde los 6, 7 años comencé a predicar en cultos infantiles, que Ujú. por cierto animo a mis compañeros pastores para que todos impulsemos esos cultos infantiles, la atención a los niños, porque es sumamente necesario no perder a esta generación que Dios nos está encomendando. Yo mismo soy un testigo de la efectividad de trabajar con los niños. Ya decía ahorita la referencia bíblica, instruir a nuestros hijos en el camino del Señor, invertir en ellos el mejor tiempo, las mejores palabras, las mejores actitudes en lo familiar y aún en lo congregacional. Creo yo que la mejor inversión que puede hacer la iglesia de hoy es precisamente nuestra niñez. Y bueno, te digo, yo creo que ese abrazo de Dios se fue dando de manera natural. Comencé a predicar a los 6, 7 años y de ahí ya no dejé. Entré a la adolescencia, seguí predicando. Ya para mi adolescencia mi papá fue traído a la ciudad de Culiacán como obispo. Y pues ya en la primera iglesia que nos comenzamos a congregar aquí en Culiacán, entonces también ahí ya pude darle seguimiento en los cultos infantiles, sobre todo en las clausuras de las escuelas bíblicas Sí, de verano, pues los cultos importantes. de clausura, ahí Samuelito era el predicador oficial. Así que pues para mí se fue dando y cada vez fue despertando más el deseo, la pasión de hacerlo con excelencia. Todavía no aprendo, pero cada día me siento desafiado a seguir creciendo en el ministerio de la palabra. Es algo que me apasiona. Gracias por contarnos esas historias de cómo fueron dándose los acercamientos hacia el ministerio cada vez más. Y me gustaría Amén. que ahora habláramos acerca de la iglesia apostólica, una iglesia a la que pertenece y que ha tenido la oportunidad de servir en diferentes aspectos. Sin duda hay un legado aquí en la ciudad de Culiacán, es una de las iglesias más numerosas en Sinaloa, en el Pacífico. Amén. Pero hay un legado y sin duda es una de las denominaciones, junto con otras evangélicas, protestantes, específicamente pentecostales, que creemos en el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Háblenos un poquito de esa parte, porque es donde Dios lo puso para ser de bendición al pueblo apostólico. Amén. Así es, querido Daniel, como tú dices, mi cuna espiritual es la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, que este año 2024 estaremos cumpliendo 110 años de tener presencia en nuestra nación, en la República Mexicana, una iglesia que nace bajo la influencia del avivamiento en la calle Azusa, en Los Ángeles. Y en el año de 1914, una mujer llamada Romanita Carvajal de Valenzuela, ella siente el deseo después de haber experimentado el bautismo con la llenura del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Ella siente pues el impulso de Dios para venir a México. Ella estaba radicada, era residente en los Estados Unidos, ella y su esposo. Sin embargo, sus raíces estaban acá en México, y una vez que ellos tienen el encuentro con el Señor,
ahí en ese movimiento apostólico, ellos son impulsados por el mismo Espíritu a venir, particularmente ella. Viene, está algunos días con su familia, los reúne, les habla la palabra, y uno de esos días que ella está compartiendo la palabra, el Espíritu Santo se derrama sobre los nuevos creyentes. Así es. Bien dice la Escritura que la fe viene por el oír. Y bueno, ellos dispusieron su corazón para escuchar literalmente las buenas nuevas de salvación que traía nuestra hermana Romanita Carvajal de Valenzuela. Y Dios hace lo suyo, algo maravilloso. Dios derramó de su Espíritu Santo y confirmó la predicación de nuestra hermana Romanita. Y a partir de ahí nace la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Ahí tiene sus orígenes, particularmente en esa región de Chihuahua, en lo que ahora es la ciudad de Aldama, en aquel tiempo Villa Aldama, Chihuahua. Ahí llegó la hermana Romanita a predicar el evangelio. Posteriormente vienen otros hermanos también que se desprenden de ese movimiento pentecostal tan fuerte que hubo en la calle Azusa y vienen a Sinaloa, vienen acá a un poblado Baromena. Viene un varón llamado Tiburcio Santos también, que trae el mensaje de Jesucristo, que trae también la vivencia del Espíritu Santo. Y entonces también aquí en Sinaloa, de hecho ahora el próximo año, también el 2024, estaremos celebrando la centuria, estaremos celebrando los primeros 100 años del mensaje apostólico aquí en Sinaloa, a través de la instrumentalidad de este varón, de nuestro hermano Tiburcio Santos, ahí en Baromena. Ahí están los orígenes de la Iglesia Apostólica aquí en Sinaloa. Y Dios me dio la oportunidad, como te decía hace un momento, para cuando yo nací, mis padres ya habían sido llamados al Evangelio y me ha tocado ser entonces miembro estos 52 años de la Iglesia Apostólica. Me ha tocado ser un predicador incipiente, me ha tocado pues vivir mi diaconía de servicio, el ministerio ordenado, la pastoral, y doy gracias a Dios. Ha sido un viaje para mí, ha sido una aventura hermosa que Dios me ha concedido, un privilegio inmerecido, como no tenemos ninguno de nosotros el merecimiento de la gracia, pero ese es precisamente el mérito de Dios, la honra y la gloria es para Él. Entonces me ha tocado servir en el ministerio pastoral, me tocó servir como presbítero, como obispo del distrito aquí en Culiacán. Me tocó estar 5 años previo a que Dios me llamara a trabajar en la directiva internacional de la iglesia. Participé 4 años como secretario de evangelización general de la iglesia y posteriormente 8 años como obispo presidente también de la Iglesia Apostólica. Doy gracias a Dios por esa oportunidad de servicio, así lo he considerado yo. Y después de esos 17 años, pudiéramos decir que el Señor nos permitió trabajar en el ministerio oficial, administrativo de la iglesia. Sentimos de parte de Dios, cosa que hemos confirmado de un año acá a la fecha, que era el tiempo de Dios de regresar al trabajo en la iglesia pastoral local. Sentíamos ya la necesidad de reinventarnos, de renovarnos, de darle un reseteo a nuestro ministerio, porque siempre el trabajo pastoral, pero administrativo, en ese nivel internacional que la iglesia, por la gracia de Dios, ahora tiene, es muy demandante. Entra además del área pastoral, entra ya también el área legal, el área fiscal, entran otras áreas que son un peso, son una demanda, precisamente ahora con la pues cara multifacética que tiene la iglesia, porque pues ahora tenemos un rostro legal, tenemos también compromisos fiscales, y eso
Entre más grande es una congregación, es una institución, pues también es más grande la responsabilidad. Y sobre todo en iglesias donde se experimenta el liderazgo del gobierno episcopal. Entonces, sobre el obispo presidente en este caso, pues recae el peso de la representación legal en todas las áreas de la iglesia. Entonces, sí es algo desgastante y sientes, como dijo Jesús, que va saliendo virtud de ti, pero vas teniendo vacíos también. Algo maravilloso en el ministerio de Jesús era esa conciencia plena que él nunca perdió siendo Dios, de que al ministrar, como cuando se acercó aquella mujer del flujo de sangre, dijo, ¿quién me tocó? Porque yo sentí que mi cuerpo arrojó virtud, poder. Y qué bonito, porque habla de ese Dios eterno que en su humanidad es consciente también de la fragilidad a la que estás expuesto. Entonces, yo creo que todos los ministerios debemos de reconocer lo que dijo Salomón, cuando es tiempo de esparcir y cuando es tiempo de recoger. Y debemos de entender eso, como dice el poeta, sabia virtud de conocer el tiempo. Así que Dios nos ha permitido experimentar casi, pues al menos los niveles de liderazgo que tiene la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, y que Dios lo sabe. Hemos intentado hacerlo de todo corazón, sin ninguna otra pretensión, sino que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado. La verdad, no nos ha movido otra cosa. Eso aprendimos, como decíamos, desde la niñez. Aprendimos a amar a Dios por el ejemplo que vimos, y yo siempre he dicho, el ejemplo de integridad de nuestros padres, particularmente, otra vez repito, los dos fueron una sola carne y fueron un solo ejemplo para mi hermano y para mí, pero quien llevaba la responsabilidad pastoral era mi padre, y bueno, en él siempre vimos, y por la gracia de Dios lo seguimos viendo, lo tenemos todavía él sí con vida, pues una integridad muy marcada, y eso impactó, dejó huella también en nuestro corazón. Y con esa intención también hemos servido al Señor, tratar de darlo todo y de ser aprobados por Él, que es el dueño de la mies. Claro que sí. Pastor Samuel, una de las áreas que se notan que la Iglesia Apostólica trabaja es el área de evangelismo. Y es que cómo no una iglesia va a trabajar con el evangelismo si es la parte más importante y fundamental de la misión. Es decir, no solamente recibimos el mensaje, sino que estamos llamados a compartirlo. No podemos decir, yo recibo una buena noticia y me la guardo, ¿no? La escondo y no la comparto. Desde la Iglesia Apostólica, ¿cómo es este entendimiento de compartir el evangelio, de extender el reino y de que haya otro lugar de predicación en otra colonia? Porque yo que aquí vivo en Culiacán, es increíble cómo transitar por las ciudades, indiscutiblemente encontrarte una iglesia apostólica, y ves ahí el número de la iglesia y ves que están construyendo, ves que están ampliando. Este entendimiento, ¿cómo lo maneja? ¿Cómo han llegado a ejercer esta parte del ministerio de evangelismo? Mira, querido Daniel, la Biblia dice, y es lo que yo he creído, la Biblia dice que si las primicias son santas, también lo será la masa restante. Claro. Si la raíz es santa, dice la Escritura, también lo serán las ramas. Entonces, lo que yo te contaba, cómo nace la Iglesia Apostólica. Yo les digo, gracias a Dios, la Iglesia Apostólica no es producto de una división. Es decir, tiene un origen autóctono, pudiéramos decir, al usar esa palabra, como iniciativa del Espíritu, y es una iniciativa misionera. Es decir, hay una mujer que logra convencer a su esposo de dejar la miel del empalago del movimiento pentecostal incipiente que está resurgiendo en la historia moderna, ahí en Estados Unidos,
Y ellos deciden dejar ese movimiento con todo lo que implicaba, ¿no? Quizás ya desde entonces la comodidad de la vida americana para ella. Sí. Ellos eran migrantes que estaban legalmente establecidos allá y que estaban recibiendo la bendición de Dios. Pero al recibirla, como le dijo el Señor a Abraham, yo creo que hay una conciencia misionera, peregrina que Dios siembra en ella, y ella no se queda con lo que ha recibido de parte de Dios, ella se viene. Y entonces la Iglesia Apostólica sienta ahí sus bases como producto del espíritu de una mujer misionera que viene, que predica. Entonces yo creo que de origen la iglesia trae ese ADN inquieto de proclamar, además de que se aúna a ello, al ADN apostólico, y yo creo que por eso el nombre de la iglesia, iglesia apostólica, es decir, hay que buscar siempre cumplir con el mandato de Dios, porque al final el apóstol es un enviado. Así es. Entonces yo creo que desde que nuestros padres concibieron la misión de la iglesia, ellos lo entendieron. Por eso es que dijeron, hay que continuar siendo, si ya el legado que recibimos de esta mujer que se desprendió de todo lo que implicaba la dulzura, la comodidad de poder haber permanecido allá y haber tenido su conversión como un referente, y gloria a Dios, gracias Señor, porque me salvaste, pero ella no concibió la salvación como un acto individual. Ella quiso que los suyos conocieran del Señor, y el Señor confirmó ese deseo, ese espíritu misionero de ella al bautizar con el don del Espíritu Santo, como lo consideramos nosotros los pentecostales, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Bueno, el Señor selló a esas 12 personas que eran parte de su familia y que estaban reunidas escuchando el evangelio que ella había llevado. Así que nuestros padres en la fe apostólica creo que lo entendieron. Por eso es que en la definición de iglesia lo incluyeron. Iglesia apostólica, iglesia enviada, ¿verdad? Y bueno, y plasmaron también que nuestra fe, como dice la Escritura, pues está puesta en nuestro Señor Jesucristo. Claro. De ahí que la iglesia siempre con mayor o menor intensidad, porque también hay que decirlo, Daniel, la misión de la iglesia es integral. Entonces, al mismo tiempo que tenemos que predicar, tenemos que consolidar a los alcanzados. Cada vez también la consolidación de la iglesia es más complicada porque vivimos en una sociedad inestable. Tú lo has sabido, lo has leído, lo has escuchado. Vivimos en una generación que se le llama líquida, le llaman algunos. Es decir, hay una inestabilidad social en la actualidad. Y esa inestabilidad también tiene su reflejo en la fe, tiene su reflejo en la iglesia, porque ¿quiénes llegan a la iglesia? Quienes vienen del mundo, precisamente hablando de la sociedad que no conoce a Cristo. Entonces ellos vienen y traen todavía una mentalidad que necesita, como la necesitamos nosotros en nuestro momento, y la seguimos necesitando porque no estamos totalmente acabados en la obra redentora y de la edificación de Cristo en nosotros. Pues ellos con mucha más razón, quien está naciendo aún en el evangelio, pues tiene muchas cosas que seguir depurando en su vida, en sus pensamientos, sus relaciones. Por eso es que hoy en la sociedad tú encuentras una gran inestabilidad laboral, tú encuentras una gran inestabilidad conyugal, tú encuentras una gran inestabilidad en los estudios. Mi hijo graduó este año y yo me quedé sorprendido cuando el rector de la universidad en la graduación dice que más del 60% de los alumnos que ingresaron a licenciatura no terminaron, juntamente con nuestro hijo y quienes graduaron. O sea, es alarmante el porcentaje de deserción que se experimenta en los diferentes ámbitos sociales, sea desde conyugal, laboral, estudiantil. Y entonces esa misma inestabilidad social, como lo vemos también ahora
coyunturalmente en la política, que ahorita están en una parte y mañana están en otro color, y es un pragmatismo total en la sociedad, donde la egolatría lleva al hombre a buscar su mejor interés. No importa pues si tiene que ser sumamente flexible en sus convicciones o si definitivamente las tiene que perder, abdicar a ellas. Entonces, eso es un reto para la iglesia. Cómo seguir siendo luz, cómo seguir siendo sal, cómo seguir influenciando en una sociedad que cada vez es más escurridiza en sus valores. Y ello también repercute entonces en la misión de la iglesia, porque tenemos que alcanzar con una mano al mismo tiempo que tenemos que consolidar con la otra. Y entonces, como dice alguien por ahí, alcanzando a los perdidos sin perder a los alcanzados. Claro. Entonces es el reto de la iglesia, y en esa tesitura creo yo que se ha movido durante pues ya casi 110 años, y Dios la ha ayudado. Dios ha permitido que la iglesia pues deje ya o trascienda, ya dejó de ser esa iglesia mexicana que Dios irrumpió en la historia hace 110 años, ahí en Villa Aldama, Chihuahua, a través de la predicación de nuestra hermana Romanita Carvajal de Valenzuela, de Carvajal. Y ahora la iglesia tiene presencia casi en los 5 continentes. Está en América, está en Europa, gracias a Dios, también tiene en Asia. Y pues yo creo que Oceanía, estamos en Europa también. Oceanía ahorita ya es el único continente donde no tenemos presencia, pero ahí vamos. Creo que todo el cuerpo de Cristo, de las diferentes denominaciones que nos toca ser parte del cuerpo de Cristo, estamos haciendo lo que nos corresponde, quizás no con la satisfacción que querríamos, porque tenemos conciencia que nuestro Dios es un Dios de excelencia. Su sacrificio, su amor es un amor de excelencia, y eso, como dijo el apóstol San Pablo, nos constriñe, nos hace sentir el deseo de responderle con la misma excelencia con la cual Él nos ha amado. Pero pues nosotros estamos limitados por nuestras imperfecciones humanas. La gran ventaja, dijo el rey David, es que Él conoce nuestra condición, que se acuerda de que somos polvo. Pero yo creo que en la conformación universal, indivisible del cuerpo de Cristo, la iglesia cristiana en el mundo está haciendo un buen trabajo. Uno de los temas que también la iglesia tiene que enfrentar en ese tiempo, y por eso se han organizado diferentes asociaciones, es el tema de vida y familia. En este tiempo podemos hablar que es uno de los retos sociales que la iglesia está enfrentando, y seguramente seguirá enfrentando los próximos años, de cara a la siguiente década tal vez, temas de este tipo, de género y todo esto que se habla en las redes de una manera abundante, y que algunos tratan de censurar a quienes discrepan o tienen otro punto de vista diferente. Cuéntenos de su experiencia en participar en este movimiento de vida y familia, y dónde descansa la responsabilidad también de la iglesia y de otros movimientos, ¿verdad?, cristianos a lo largo del país, por defender esa temática de la familia y de la vida. Amén. Bueno, yo personalmente estoy comprometido con estos temas porque considero que son coyunturales en la fe. Lo he predicado, estoy tratando de encarnarlo, de vivirlo. La escritura dice, una expresión de Jesús es: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Yo creo que la estrategia de Satanás, ¿verdad?, que el Señor lo reprenda, es precisamente esa: herir a la cabeza de las familias, herir los matrimonios. Ahorita yo te decía, es increíble, pudiéramos decirlo así, el nivel de inestabilidad matrimonial que se vive en el mundo, sobre todo en los países occidentales.
para vergüenza nuestra, hay otras religiones que tienen un énfasis mucho más cuidadoso del matrimonio y de la familia. Pero en Occidente, donde se ha dado más la influencia del cristianismo, lamentablemente hemos sido muy laxos, hemos relajado bastante nuestras convicciones respecto al matrimonio, tanto así que pues el pensamiento, diríamos social, por no decir, o pudiéramos también decirlo así, ¿por qué no mundano? Se ha infiltrado también en la iglesia y ahora tenemos una tendencia aún dentro de las congregaciones cristianas a querer presionar o a presionar para que el divorcio también sea algo aceptado dentro de las familias cristianas, cosa que creo yo que vendría a deteriorar esa simiente, esa base que nuestro Dios estableció para vivir en comunidad, para hacer sociedad. Dios estableció el matrimonio. El matrimonio es creación de Dios. No lo inventó Adán, no lo inventó Eva, fue diseño de Dios. Por eso hay una solemnidad grave cuando Dios dice que lo que Él une no lo debe de separar el hombre. Y luego añade la revelación del escritor a los hebreos que dice, hermanos, ninguno debe de tener en poco el matrimonio, al contrario, debemos de honrarlo. Honroso sea en todos el matrimonio y la cama, el lecho sin mancilla, la cama donde no hay pecado. Debemos de procurar que el matrimonio se mantenga limpio. Y luego dice con suma severidad, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Es decir, ellos como que van a hacer una bolsita aparte. ¿Por qué? Porque precisamente atentar contra la creación de Dios, que es el matrimonio, es algo que solamente a Él le compete. Por eso está esa sentencia. Lo que Dios une, no lo debe de separar el hombre. Aquí yo creo que entra un vacío que sí tenemos, una carencia grande en las iglesias, es que no enseñamos a los jóvenes. Nuestras predicaciones son predicaciones para el ámbito adulto y no le enseñamos al joven cómo hacer una buena elección de esa ayuda idónea que Dios ya preparó. Es decir, Dios no se va a equivocar cuando tú eres sensible a dejarte guiar por Él. ¿Dónde se equivoca el hombre? Cuando la carnalidad es más grande que la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero lo que Dios hace, lo hace perfecto. Si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo de Dios, vas a ir a dar exactamente con esa mujer, vas a ir a dar exactamente con ese hombre que Dios diseñó, que Dios preparó para que sea tu ayuda idónea, para que sea ese complemento, aunque al mundo le duela escuchar eso, pero la ayuda idónea es complemento. Lo que yo no tengo, Dios diseñó ya a la persona que va a venir a suplir esas necesidades, esas deficiencias, y juntos vamos a llegar a engranar, a empalmarnos de tal manera que seremos una sola carne. Para Dios es tan importante esto que la relación humana más importante que tú puedes desarrollar desde la perspectiva bíblica es el matrimonio. Entonces, si tú tienes matrimonios santos, si tú tienes matrimonios fuertes, sólidos en la palabra, en su intimidad con el Espíritu Santo, vas a tener familias también grandes, fuertes, sólidas. Creo que ahí la iglesia hemos estado perdiendo, ¿sí? Ese espacio de influencia que Dios nos estableció, otra vez repetimos, de ser sal, de ser luz, claro. Porque aún las mismas congregaciones o iglesias que nos decimos cristianas, hemos diluido mucho nuestra severidad, nuestros conceptos sobre el matrimonio. Aceptamos con ya mucha relajación, aún en los liderazgos de las iglesias, líderes divorciados, y ya ahora ni siquiera por causa de adulterio, sino simplemente por incompatibilidad de caracteres. Entonces eso es sumamente grave porque pues es como estar jugando con la dirección de Dios. Señor, te equivocaste, no fue la correcta, ahora empiezo de nuevo. Pero la psicología te dice que en el ciclo vital del matrimonio
Un matrimonio que fracasa y vuelve a ser parte de segundas nupcias lleva un porcentaje todavía mucho más elevado de fracasar que en el primero. ¿Por qué? Porque estás dejando de lado para nosotros los fundamentos que le dan estabilidad, que le dan solidez a la vida, que es Cristo Jesús. Entonces yo creo que la iglesia en la cuestión, en la lucha de la vida y la familia, tenemos que comenzar, como dijo Jesús, el juicio comienza por la casa. Necesitamos empezar a poner orden y hablo del movimiento cristiano en general, incluyendo la denominación a la que pertenezco, pero somos parte de un mismo cuerpo en Cristo. Sí. Pero yo creo que todo el cuerpo de Cristo tenemos que poner en orden nuestra casa. Tenemos que decir que para salir a rescatar al mundo tenemos que sabernos salvos también nosotros. De otra manera nos vamos a hundir juntamente con ellos. O nos vamos a perder, nos van a influenciar ellos en lugar de nosotros ser influencia para ellos. Y precisamente la palabra honra, cuando el escritor a los hebreos dice honroso sea en todos el matrimonio, la palabra honra tiene que ver con algo caro. Te va a costar, te va a costar. El matrimonio, el buen matrimonio cuesta. Cuesta la integridad, mantenerte puro de ojos, de pensamiento, de manos. A Job le costó, pero fue una de las causas principales también, yo diría la principal, de su restauración delante de Dios. Cuando Job, Dios le permite hablar con él y decirle, bueno, te voy a escuchar, ¿cuáles razones tendrías para que yo te restaure? Job comienza hablando de su matrimonio. Dice, si he deseado a una doncella que no sea mi mujer, y expone Job con aquella integridad puntual que sabe que tiene delante de Dios. Dice, si yo he deseado a otra, que mi mujer le sirva a otro. Y es tremendo eso. ¿Quién de nosotros diría lo mismo? Se atrevería a vivir con esa integridad? Pero ese es el reto de los hombres bendecidos por Dios y que trascienden de generación en generación, como lo hace él como ejemplo. Y yo creo que eso es el gran reto que tenemos las iglesias ahora, Daniel. Es cierto, el mundo se está corrompiendo, pero en gran parte la corrupción del mundo es porque nosotros al interior como cuerpo hemos dejado de ser luz, hemos dejado de ser sal, nos hemos relajado. Y yo creo que el mayor impacto para transformar ya no está en las leyes. Lo intentamos en su momento, pero era algo que nos iba a sobrepasar, porque tiene que llegar también el cumplimiento profético de la palabra. Eso es infalible, pero también la iglesia necesita hacer labor profética, necesita denunciar, necesita levantar la voz frente al pecado, y creo que lo hicimos. A mí me correspondió, juntamente con un líder de Iglesia de Dios muy distinguido, mi amigo Julio César Meléndez, en su momento hacer un frente, hacer una unión entre diversas iglesias, denominaciones cristianas, para confrontar una iniciativa de ley que hubo en su momento, y en aquel tiempo se logró revertir, se logró pues congelar, como dicen luego, la iniciativa. Sabíamos que se iba a dar porque esto es inevitable, la historia marcha hacia el cumplimiento perfecto de lo que Dios ya estableció. Así que lo sabíamos, sin embargo, también nos sentíamos constreñidos a cumplir nuestra labor profética. Ahora, ¿cómo la iglesia puede corresponder a una realidad legal, social que ya está? El juicio, porque se trata de algo legal, entonces el juicio comienza en casa. ¿Quieres confrontar esos embates que van a venir de la sociedad hacia la iglesia? Bueno, entonces prepárate. Establece una pastoral enfocada hacia las familias. Si no tenemos una pastoral que priorice a las familias, difícilmente. La Biblia dice que en Jesús toma nombre toda familia. O sea, Él es el Dios de las familias. Por eso se preocupó tanto en la historia personal de Abraham, donde nace el pueblo
de Israel, el pueblo judío, donde proviene, y el Señor le promete que lo habrá de hacer habitar en familia, un vacío que sentía. Entonces las familias desde la creación han sido parte medular del proyecto redentor de Dios, desde el huerto del Edén, desde Noé. ¿Quién fue salvo? No fue salvo nadie más que Noé y su familia. Entonces ahí otra vez Dios confirma la centralidad de la familia en el proyecto redentor que Él tiene. Él viene, se encarna, es parte de una familia. Debuta en su ministerio terrenal en un acto central de la familia, el matrimonio. Está hasta el final, hasta su último aliento humano, su madre ahí al pie de la cruz. Y luego promete que habrá de volver, pero para llevar a cabo también unas bodas que anhelamos, que son las bodas del Cordero. Otra vez, el espíritu de familia está presente, la imagen del matrimonio, de la familia está ahí presente. Entonces es importante para nuestro Dios. De principio a fin, la historia de la humanidad y de la salvación está entrecruzada por esa idea de Dios, el matrimonio, la familia, el habitar en familia. Y yo creo que ya ahora lo que la iglesia necesita hacer es precisamente envolvernos en un proyecto, en una pastoral familiar que haga sólidos los matrimonios, que no estemos pensando como piensa la sociedad que no tiene a Cristo, que no vivamos con esa frialdad, con esa apatía hacia los valores de Dios, hacia su palabra. Un matrimonio que ahora no establece como prioridad a Cristo, lo que el Señor dijo: si no buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, la verdad es que difícilmente puedes sobrevivir. No solamente ellos, lo más triste es, se perderán sus generaciones a causa de su frialdad, de su apatía, de su alejamiento del fundamento que debe ser la palabra de Dios y nuestra relación con el Espíritu Santo. Claro, es interesante porque pues la necesidad ahí está, es visible. Amén. Pastor Samuel, estamos llegando al final ya de esta entrevista, pero me gustaría que concluyera con algún mensaje para quienes están viendo este episodio. ¿Con qué se tienen que quedar de todo lo que hemos hablado? Que sin duda fueron diversos temas, cada uno pues muy importante. ¿Con qué se tienen que quedar las personas que están llegando al final de este episodio? Mi querido Daniel, te voy a decir, como decían algunos viejecitos cuando había tiempo de acción de gracias en las congregaciones, esto es mi corto hablar. Que el Señor les bendiga. Pues nuevamente agradecerle a Eterno Podcast por esta oportunidad de estar con ustedes. La verdad es un ambiente pues muy fraternal. He disfrutado este tiempo de estar platicando contigo. Pues animarles, ¿qué pudiéramos decir? Yo creo que Dios es maravillosamente bueno con nosotros, como para que nosotros le demos la espalda. Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Como dijo Pedro, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde iremos? El mundo es un fracaso en todas las áreas, si es el área política, si es el área económica, el área en la que busques, hay desencanto social. De ahí la misma inestabilidad social. El hombre busca, brinca de un lado a otro, queriendo encontrar soluciones a los vacíos que tiene. Nosotros lo hemos encontrado. Cristo es la respuesta a todas nuestras necesidades. No desaprovechemos esa riqueza inagotable, eterna que tenemos en Él. Vivamos para Él, seamos mujeres y hombres apasionados por Dios, apasionados por su palabra, por vivir en comunión con Él. Somos imperfectos, completamente de acuerdo en eso. Nadie está totalmente terminado en la obra redentora, pero eso es lo que lo hace desafiante. Dios continuará caminando con nosotros porque Él es fiel. Son muchos los retos que tenemos, amén, pero como dijo el apóstol Pablo, en Cristo somos más que vencedores. Y aunque a veces sintamos que nuestra fuerza desmaya, se agota,
Recordemos uno de los textos más hermosos también que el apóstol nos deja, Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ánimo y adelante. Ok, Pastor Samuel, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. Espero Dios tener les una pague. segunda ocasión, tener la oportunidad de volver a platicar. Y bueno, a quienes Gracias, llegaron hermano. hasta aquí, gracias por haber visto este episodio y nos vemos en el siguiente para platicar con un nuevo invitado. Hasta luego.